Bueno, hoy la salud de nuestra gente, continuando con este ciclo de entrevistas virtuales, estamos con Melania Del Longo. En un inicio, Melania es periodista, estudió periodismo en la Universidad de El Salvador, es mi hermana, yo soy médico, y en este caso yo estoy haciendo una usurpación de títulos y honores, porque estoy haciéndole una entrevista a una periodista, pero es una periodista que hoy nos va a hablar de la función, de cómo actúa, de su impacto positivo, en este caso del yoga en la salud. Gracias, Meli, por estar presente. Gracias, Javier. Sí, qué loco, ¿no? Yo siempre miro tu programa de televisión, La Salud de Nuestra Gente, y además de admirar el trabajo social que haces, ¿no? De aporte con conocimientos y con información a toda la gente que te mira. También admiro mucho que lleves esa necesidad por el mundo de estar en contacto con el otro, ¿no? Y de dar tu aporte siempre allí donde estés. Así que estoy súper agradecida de estar acá, hoy colaborando desde el yoga, desde la meditación, y bueno, nada, y comunicando también, porque al final estamos comunicándonos. Bueno, muchas gracias por eso. En la gran definición que tiene la OMS sobre salud, lo pone como un estado de bienestar psicofísico y social, ¿sí? Entonces uno se pone a analizar el término y dice, bueno, qué difícil que es estar bien en todo, pero sí existe la posibilidad o el camino hacia eso. Muchos otros entienden la salud como el estar bien físicamente, pero en realidad el espíritu forma parte, el cuerpo en sí, o sea, la ausencia de enfermedades. Em, Desde el punto de vista de cómo podemos mejorar nuestros estados de ánimo, cómo podemos mejorar nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, ¿cuál sería el aporte del yoga a este estado de beneficio de la salud? Bueno, el gran aporte es ese que mencionás, creo, ¿no? Que es el de volver a ponerle luz al hecho de que la salud es, de la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud acerca de la misma, ¿no? O sea, es un estado que involucra a todas las partes, a todas aquellas partes que los médicos o la medicina que conocemos más habitualmente consideran como persona humana, ¿no? O sea, una persona tiene un aspecto corporal, un aspecto psicológico, un aspecto espiritual, un aspecto emocional y el entorno social. Entonces, todo eso balanceado hacen que alguien sea sano. Los yogis o las tradiciones ancestrales, no solamente los yogis, lo que pasa es que la filosofía yógica involucra a otras, y también tiene mucha base en lo que era la medicina ayurvédica, consideran de base al ser humano con todos esos aspectos que acabamos de nombrar, pero sin dividirlo. O sea, el aporte del yoga es la que hay en la observación, en el abordaje de la persona. Entonces, todo lo que se hace desde la práctica del yoga, tanto como asanas, como práctica física o como aspecto filosófico, está destinado a un ser humano completo en sí mismo. O sea, es muy difícil que el yoga diga esto es para tu emoción y esto es para tu sistema óseo o esto te va a beneficiar. No, te está beneficiando siempre, es un beneficio grande, completo, único y que a lo mejor se empieza incorporando a través de uno de los aspectos, pero se transmite a todo tu ser. Entonces, el yoga lo que cultiva, para resumirlo, es la posibilidad de que la persona habite su balance, su propio estado de equilibrio, ¿no? Que es además
un estado de equilibrio particular. Viste que los griegos, cuando empezás a remontarte en la mirada que tenían los primeros médicos, ¿no? Que vos estudiaste en historia de la medicina, esos primeros médicos que también están vinculados a otros que ejercían la medicina en Arabia o también en China Sí, y en otros países de Oriente, está muy bien explicado esto. Empezó siendo, la medicina era una práctica que, que involucraba a la persona entera, ¿no? O sea, no había compartimentos estancos. Entonces, el yoga, yo creo que el aporte, así como para que se entienda en Occidente, el gran aporte del yoga es devolvernos a esa mirada holística de la persona, ¿no? Holística y después vas descubriendo cosas, porque el otro día hablábamos nosotros dos sobre las neurociencias. Se puede también investigar esto o explicarlo desde distintos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de la neurociencia, una persona que practica yoga, un yoga meditativo, pránico, que por ejemplo es el que yo practico, eh, durante la práctica va eh, remapeando su mente, remapeando, ¿no? Como mind mapping se llama eso en neurociencia, es como desarrollar diferentes y nuevas conexiones que estimulan también que surjan nuevas o más hormonas que aportan a la felicidad, al balance, a la sensación de equilibrio, a la salud y a la propia autorregulación de lo que, no sé, algunos lo llaman sanación o cura, pero en realidad es regulación hormonal y conexiones exacto. neurológicas, ¿no? Un poco para que se entienda todo esto que estuvo clarísimo, pero el ser humano es como una torta y hay que verla como tal. Si uno ve una torta, la ve entera, la ve torta. No ve manteca, no ve leche, no ve Exacto, azúcar, ve la torta entera. Uno puede, digamos, dividirla en todos sus componentes, en todos estos ingredientes que en todo caso hacen la torta, pero sigue siendo torta. Si yo tengo los ingredientes esos por separado, son ingredientes, no son una torta. Entonces lo que lo hace al ser claro. humano es que exista esa combinación de ingredientes. Entonces en esto es realmente muy, muy interesante. Bueno, el pantallazo que nos diste para la definición fue fantástica. Quiero contarles que Melania, además, es profesora de yoga, pero es una maestra. O sea, estamos en un nivel ya, nivel Champion League de yoga, ¿no? Y viaja por el mundo, ha vivido en la India, en Tailandia, en Estados Unidos, ahora actualmente está viviendo en España, y sus conceptos son muy claros respecto a todo esto. Te quiero preguntar si la meditación va de la mano del yoga o esta meditación son como caminos separados, uno puede aprender a meditar sin necesidad de hacer yoga o necesita hacerlo para mejorar Ujú. esa otra parte. Y la siguiente pregunta es si meditar uno lo tiene que hacer, no sé, aisladamente o tendría que formar parte de las cosas que hago a diario, ¿no? Si tengo que meditar todos los días, aunque sea un ratito, así como me cepillo los dientes, o que lo puedo hacer más, digamos, más Esporádicamente. esporádicamente. Mira, es una muy linda pregunta porque eh, como insisto, ¿no? Tenemos esta tendencia, sobre todo nosotros, ¿no? Que nos criamos nos criamos llenando nuestro raciocinio de ideas como duales, ¿no? De esto o lo otro, es como que tenemos esta tendencia a elegir o yoga o meditación, o arroz o no sé, verdurita, ¿viste? Es como la tendencia a polarizarnos y elegir dos cosas, dos opciones. El yoga incluye la meditación.
Lo que pasa es que, claro, hay una comunicación o a ver cómo te puedo explicar, hay una difusión de distintas escuelas, tanto de yoga, de prácticas de yoga, como de prácticas de meditación. Cuando, por ejemplo, vos escuchas, no, bueno, yo estoy haciendo yoga Ashtanga, yoga Nidra, yoga esto, yoga lo otro, son diferentes escuelas de yoga, pero el yoga es una sola filosofía, ¿no? Entonces, que incluye aspectos de la meditación, porque en yoga lo que estás haciendo es aprendiendo a meditar con todo tu cuerpo. Después, aislando lo que sería como el aspecto meditativo del yoga, algunas corrientes llegaron a establecer un método, una forma de meditación que es, por ejemplo, esta meditación sentada o la meditación observando de algo, un tipo de meditación, no sé, como recitando mantras o diciendo alguna palabra, o una meditación que es de visualización. En las tradiciones ancestrales, no solamente de la India, sino en general, las cosas van juntas y se favorece la meditación con todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno utiliza el cuerpo y el movimiento del cuerpo, el movimiento no quiere decir trasladarse, el movimiento es habitar los movimientos tal como sean. Vos podés estar quieto y estás respirando, o sea, estás en movimiento, siempre estamos en movimiento. Incluso en la quietud más increíble a la que puedas acceder, tiene un movimiento interno que es riquísimo, ¿no? El movimiento de la sangre, el movimiento del aire, el movimiento de tu linfa, de tus recorridos, hay muchas cosas pasando ahí adentro que se mueven. Entonces, la práctica de asanas del yoga, las asanas son las posturas, lo que favorece es el utilizar tu cuerpo como vehículo para entrar en un estado meditativo. ¿Y qué es entrar en un estado meditativo? Es entrar en una conciencia, en una presencia de lo que está sucediendo aquí y ahora, no para agarrar esa presencia, no para estar, por ejemplo, nosotros estamos hablando ahora, yo estoy en un estado meditativo hablando con vos, no estoy atrapando ese estado meditativo, no me estoy quedando en ese estado meditativo, sino que sigo hablando con vos en estado meditativo. ¿Se entiende? Entonces, la forma en que uno llega a ese estado meditativo es una cuestión práctica, una cuestión de práctica, de hacerlo. Cuanto más veces lo repetís, viste cómo funciona también neurológicamente, cómo funciona el cerebro. Una vez que haces algo nuevo, se generan nuevas conexiones neuronales, y cuando lo repetís, eso se reafirma, ¿no? Y al repetir el hábito, al hacerlo en forma permanente todos los días, creás el hábito y se instala como un nuevo software en tu cabeza, ¿no? Un nuevo sistema operativo. Esto acompañado por el cuerpo, por las asanas, por el movimiento que propone, no me gusta llamarlo yoga, porque la práctica de asanas no es todo el yoga. La práctica de asanas, la práctica de postura es uno de los aspectos, pero esa práctica de posturas del yoga o de pranayama, que es el trabajo de la energía vital a través de la respiración, o de bandas, que es todo el trabajo con los músculos internos del cuerpo, eso ayuda a que este nuevo conocimiento, que es el de estar presente aquí y ahora, a través de la meditación, bueno, por medio de lo que nosotros llamamos, o en Occidente se llama meditación, es un camino mucho más rápido, se agiliza, ¿entendés? Es como si te estuvieras invitando a usarte todo vos, con todos tus recursos, para llegar al conocimiento de una manera rápida, práctica y aparte recordable.
porque también hay un montón de estudios científicos, eso si querés lo hablamos en otro momento, que avalan el tema de que el cuerpo tiene, el cuerpo tiene memoria, ¿no? Entonces, al habilitar una nueva memoria de ese estado meditativo, ¿qué pasa en un estado meditativo? En un estado meditativo lo que generás es hormonas de alegría y de bienestar, o sea, se están generando. Esa generación de hormonas del bienestar y de la alegría se aceleran cuando trabajas a través del cuerpo. Hay un punto que Entonces, es muy interesante con respecto a la enseñanza o al aprendizaje, y esto que estás diciendo es, sirve mucho para explicarlo, es si uno tiene que estudiar algo en particular, para explicarlo, si te lo leen, vos no llegas a tener una conciencia de todo eso. Bueno, claramente que lo podés recordar, pero si lo lees vos, recordás más, porque estás actuando con la lectura. Si lo lees en voz alta, más todavía, porque no solamente lo estás viendo, lo estás leyendo, sino que lo estás escuchando. Y si además de eso hay un esquema o vos haces un dibujito para entenderlo, es mucho más lo que vas a recordar. Esto es para entender de que si de pronto actúas con todo el cuerpo, le estás sumando a tu aprendizaje o al recordar otras actitudes, en este caso, kinéticas. claro, exactamente, exactamente. Pues sabes qué, mira, te voy a contar una cosa que a mí me parece maravillosa. Viste que yo estudio sánscrito dentro de los estudios del yoga y del tantra tradicional, estudiamos sánscrito. Y entonces, yo me acuerdo las primeras lecciones de sánscrito que nos daba mi maestro, nosotros nos sentábamos y era como estar en el jardín de infantes, ¿viste? Porque él yo tengo libros, ahora te voy a mostrar unos libros que tengo para que veas más o menos, para que la gente que está mirando vea cómo es el sánscrito. Entonces, están todas las letras, ¿no? Que te tenés que memorizar, que es otro sistema de lenguaje. Y nosotros llevamos los libros, nuestras notas, nuestra libretita, ¿viste? Lo típico que hacemos en Occidente para aprender. O llevas tu ordenador, tu libreta, un boli, una virome, algo. Él nos dijo, no, suelten todo. Y entonces nos empieza a enseñar el abecedario, empezando por las vocales. En sánscrito están las vocales y luego las consonantes. ¿Y sabes lo que hacía? Nos enseñaba a ir repitiendo, escuchábamos, o sea, nos entraba el audio de la letra A, después nos hacía depositar la letra en algún lugar del cuerpo, ¿no? Acá está la A corta, acá está la A larga, la I corta, la I larga y así. Y después en cada parte del cuerpo, en la cara están las vocales y en cada parte del cuerpo, en las extremidades y en otras partes están las consonantes. Después de aprenderlo así, con audio y tocándonos el cuerpo, o sea, tal que me toco acá y digo, acá está la K, esta es la K, ¿no? Esta es la ya. Y entonces me toco parte del cuerpo, ya sé dónde está la letra, ya sé cómo es el sonido. Solamente después de eso, haber hecho todo este juego de movimiento y de audio, después viene lo visual. La enseñanza tradicional trae lo visual cuando ya está terminando el aprendizaje. Claro. Que es bastante interesante, porque viste que nosotros estamos muy aferrados a la forma de aprender visual, ¿no? Entonces ellos lo hacen de una manera distinta. Esto en sánscrito se llama matrika nyasa, que es, nyasa quiere decir sello. Entonces vos sellás en tu cuerpo, utilizás el cuerpo como un receptáculo de un sello que lo que hace es sellarte un concepto, en este caso es la letra, pero bueno, esto es filosófico, ¿no? La letra sella un concepto entero. Pero ponerle que te quede solamente en el aprendizaje, en las letras, vos al tocarte el cuerpo estás sellando la memoria de eso. Esto después convertido es bastante más largo, pero eso también resulta en una meditación que es una de las más importantes del Tantra Yoga tradicional, que después se traduce en las puyas y los rituales y todo eso.
y vuelvo al tema porque digo, todo implica una preparación previa de asanas, de respiración, de aprender a meditar, de utilizar tu cuerpo, de como involucrarte en forma completa en el aprendizaje y en el desaprendizaje, porque en la medida en que vas aprendiendo, vas vaciando, Haciendo, vas sí. desaprendiendo, ¿no? Incorporás, y al incorporar no es que solamente hinchás la, tu estructura como cerebral, digamos, de más conceptos, lo vas eliminando. Se trata de remapear la mente, se trata de reconfigurar. Si nosotros fuera, para un yogi traducido o para un meditador tradicional, si eso lo tradujéramos a la forma de hablar que tenemos ahora, nosotros como personas somos un hardware, ¿no? Venimos con un ADN, la computadora tiene Un disco rígido, digamos una un disco estructura. rígido, una estructura, ¿entendés? Entonces, el software es lo que le fuimos poniendo en nuestro crecimiento, en nuestra cosa, en nuestra forma de comer, con quién estábamos, los comportamientos corporales, lo que hacemos, las enfermedades que tuvimos, las que no tuvimos, la tendencia, todo eso es puro software, se fue metiendo eso. Entonces, la práctica del yoga meditativo lo que hace es como reconfigurar el software. Y hay veces que Ah, el software se va, ¿entendés? Entonces, para un yogi tradicional o para un tantra tradicional, meditar no es sentarte a meditar. Eso es como, sería como un protocolo para ir aprendiendo, pero la meditación real es la meditación caminando, es estarte en la vida con tu nuevo software, actualizándolo permanentemente, ¿no? Es o como sea que es estarte en algo, la vida reactualizando el software sin tener que estar haciendo yoga o sin tener que estar haciendo ah, meditación, aunque lo hagas, ¿no? Y ese hábito que decías vos de hacerlo en tu vida, como si te cepillaras los dientes, al principio es un poco así, después eso se vuelve un hábito y lo seguís haciendo, pero yo me acuerdo que al principio, hace como 20 años cuando yo empecé a hacer meditación, Shiné 25 ya, que era un tipo de meditación budista, un lama nos explicaba que él decía, bueno, ustedes tienen que pensar en que a la noche, a la mañana y a la noche, ustedes se cepillan los dientes para dejarse la boca limpia, para eliminar las bacterias que te sobran, bla, 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 ¿no? Dice, bueno, lo mismo hacemos con nuestros sistemas de pensamiento, cuando nos sentamos a meditar o a recitar mantras, bueno, como a lo que le llames meditación, lo que hacemos es limpiar la mente. Cuando nos levantamos a la mañana, nos vaciamos de lo que nos tenemos que vaciar para que eso se llene de nuevo. Es como, bueno, me pongo aquí de cero y arranco el día, pero de cero, sin toda la todo lo que carga. trae. Y cuando llegas a la noche, te volvés a vaciar, como si te cepillaran los dientes, te cepillas no solamente el pensamiento, porque uno piensa que los pensamientos están acá, ¿viste? En la cabeza, en el cerebro, pero los pensamientos están en todas partes. Un pensamiento te da taquicardia, ¿no? Y eso, vos lo sabés porque sos médico, hay veces que un pensamiento te genera un dolor. Bueno, Eh, eso es lo que ayer, por ejemplo, estábamos conversando con el doctor Pérez Rivera, que justamente lo que hacen, el miedo, que es una emoción en este caso, el impacto que está teniendo el miedo en esta era del COVID, ¿no? O sea, que hay gente que de sí, pronto le dan el resultado que es COVID positivo y se infarta. O claro, después el temor, en realidad el temor este irracional a la muerte, como lo llamaba el doctor, que es el hecho de podés contagiarte de algo que es potencialmente mortal. Entonces te da miedo, miedo irracional, entras como en pánico con respecto a ese tema. Entonces, ujú. obviamente que las emociones producen algo en el cuerpo, ¿no? Y producen un estado físico que lo acompaña o un estado mental que lo está acompañando. Así que, Y el estrés, ¿no? O sea, que eso también, o sea, desde la perspectiva, a mí me encanta la explicación que da la medicina alopática de lo que es el estrés, para qué sirve el estrés,
pero el sobreestrés es lo que, o sea, un yogi no es que no tiene estrés, un meditador tiene el estrés que tiene que tener, ¿no? O sea, como que la vida te pide estarte en la vida, estarte eh, solucionando temas, haciendo cosas, estar en la vida, implica una actividad energética que te hace actuar con la tranquilidad que necesitas estar, pero también atento, ¿no? Ese grado de atención, de estarte atento en la vida, es un estrés sano, ¿no? Claro. El otro es el que evitamos, no evitamos, pero como que el que reeducamos haciendo prácticas de asana, de yoga o prácticas meditativas o de centramiento, ¿no? Es como en el momento en el que te detectas que se está activando se está activando esa alarma, esa alerta, se está Ujú. sobreactivando, se desactiva, porque ya tenés instalado el software de, hey, calm down, calmate, o sea, tranquilo que esto no es, no estoy acá, estoy aquí donde estoy, ¿no? Tengo que estar atento en la vida con lo que tengo en la vida, lo demás es algo que me lo estoy inventando o una reacción, digamos. Mary, como para ir terminando, estamos en una etapa ahora muy difícil para la humanidad en general, porque esto que está sucediendo, y con estas características, si bien ha habido epidemias, pandemias, destrucciones, etcétera, que el mundo en sí haya puesto como un freno y ha generado, bueno, un montón de emociones. Hay lugares donde están más vulnerables o que de pronto han padecido más, otros que son vulnerables y no los han padecido todavía a la patología. Vos estás en este momento en España, digamos, en un epicentro mundial de la patología. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, hacia la salud, ¿no? En este caso hacia la salud del cuerpo, la salud mental, qué vos recomendarías a la gente para que estén bien, para Mira, que no se pongan mal con la Mira, situación? yo creo que un punto, o sea, primero es intentar, y desde el punto de vista de la información, informarte lo justo y necesario. Hay gente que necesita estar hiperinformada, si necesitas estar hiperinformados, como reducir un poquitito esa necesidad, porque hay muchos datos que no son no aportan en este momento, ¿no? Yo recomendaría, creo que es interesante estar informado, no hiperinformado. Es interesante agarrar este momento para centrarte, para estar con vos, para estar haciendo estas cosas que venís postergando en tu vida, si es que tenés la oportunidad de hacerlo y la posibilidad de hacerlo. Si no tenés la posibilidad de hacerlo, también un poco, eh, eh, digamos, no querer estar solucionando un tema que no nos corresponde solucionar. Ahora a la mayoría de la gente nos está correspondiendo eh, estarnos donde estamos, ¿no? O sea, nos tocó esto, es como pasar del estado del shock y de decir, no puede estar pasando todo esto, a decir, mira, esto es lo que está pasando y a mí me toca hoy como ciudadano, como persona, hoy me toca estar adentro de mi casa y aunque me sienta inútil, aunque no pueda ayudar al otro, aunque tenga que salir a trabajar, aunque me sienta improductivo, lo que sea que te esté pasando, es como aceptar que eso está pasando y que ese es el aporte que puedes hacer. Y también esa es la máxima mirada compasiva que podemos tener con respecto a lo que está pasando afuera, porque muchas veces nos confundimos un poco de lo que es el estar con mirada compasiva de lo que están pasando a las personas que se están enfermando, las familias.
de la gente que se está muriendo. Aquí se muere mucha gente todos los días y las familias no pueden verlos, no los pueden velar, no los pueden enterrar, no los pueden ver ni darle la mano ni cuando se están muriendo ni cuando ya se murieron. Entonces, digamos, estar en esa solidaridad afectiva, pero sin dramatizarlo demasiado, porque yo creo que en este momento lo que se nos está pidiendo como personas, como ciudadanos, como seres humanos, es estar calmos, mantener la calma, tratarnos bien y no estar en el drama. O sea, no realmente evitarte el drama, porque el drama también genera un nivel de estrés que enferma, ¿no? ¿Vos sabés lo que es? O sea, este, como estar en la emoción que tenés que estar, pero con mente bondadosa, con tranquilidad. Mantener en la medida de lo posible la tranquilidad, porque no estar tranquilo haciendo lo que tenemos que hacer, que es estar adentro de la casa, es agregarle un problema a la situación, agregar un sobreestrés y bajar tus defensas. O sea, es algo que uno cuando te enganchas con esa realidad, te enfermas también, aunque no estés expuesto al virus. Entonces mi recomendación es eso, o sea, como eh, no encerrarnos, no estar tampoco negados a la realidad que es una realidad difícil y es triste y a veces es como dramática porque te da un poco de impotencia, pero por el otro lado, aceptar que hoy te toca esto, ¿no? Si fueras médico y si fueras enfermera, si no sé, entre la gente que puede estar en el campo de batalla haciendo algo, lo estarías haciendo, pero hoy no te tocó eso, hoy te tocó otra cosa. Y entonces lo que te tocó, abrazarlo y además, un poco, y esto de ahí me voy a poner súper espiritual, los budistas dicen esto también pasará, y esto también pasará, va a pasar. No sabemos cómo nos vamos a quedar, ni cómo vamos a resolverlo, ni de qué manera vamos a enfrentar las cuestiones económicas, la herencia del impacto social y emocional y financiero que ha tenido esto, pero como no lo sabemos y no lo podemos cambiar en este momento porque pertenece al futuro, mi propuesta es estar acá, estar ahora con lo que hay, como se puede, y acompañarnos y buscar la ayuda de los que pueden aportarnos eh, a esta realidad nuestra hoy, sin hablar de ayer, sin hablar de mañana, porque no, hoy es totalmente, no tiene mucho sentido, ¿no? Y ya está, eso es mi... No, excelente, maravillosa la enseñanza que nos transmitiste con estos conceptos. Muchísimas gracias por estar en la salud de nuestra gente. Bueno, desde toda la producción te agradecemos que te hayas tomado este tiempito con nosotros. Auguramos también un cambio para el futuro y recomendamos a la población desde la salud de nuestra gente que cumplan con esto del aislamiento social. Muchísimas gracias. Exacto. Gracias, Javi. Gracias a vos.